El tesoro de David. Devocional sobre los Salmos. Por Charles Spurgeon. Salmo del 42 al 44. Salmo 42. Título: Siempre edifica el escuchar la experiencia de un santo muy afligido y dotado de gracia. Aunque no se menciona a David como el autor, este salmo tiene que ser de su pluma. Es tan davídico que huele a él. Lleva las marcas de su estilo y sus experiencias en cada letra. Podríamos, más bien, poner dudas sobre la paternidad de la segunda parte de El Peregrino que poner en duda el nombre de David como autor de este salmo. Hijos de Coré, los escritores medievales hacen notar que aquí, como ocurre con frecuencia, la voluntad de Dios era levantar santos allí donde menos podía haberse esperado. ¿Quién podría haberse imaginado que de la posteridad de uno que dijo, os quedáis demasiado? Vosotros, hijos de Aarón, podrían haber surgido descendientes cuyos dulces salmos serían la herencia de la Iglesia de Dios hasta el fin de los tiempos. Tema: es el grito de un hombre apartado de las ordenanzas y culto externo de Dios, suspirando por la casa de su Dios, tan amada, y al mismo tiempo es la voz de un creyente espiritual deprimido, que anhela la renovación de la presencia divina, luchando con dudas y temores, pero, con todo, manteniéndose firme en su fe en el Dios vivo. Versículo 1. Como el ciervo busca jadeante las corrientes de las aguas, así te anhela a ti, oh Dios, el alma mía. Excluido del culto público, David sentía su corazón enfermo, no buscaba comodidades, no suspiraba por honores, pero el disfrute de la comunión con Dios era una necesidad vital para su alma. La consideraba no meramente como el más dulce de todos los privilegios, sino como una necesidad absoluta, como el agua para el ciervo. Dale su Dios, y está contento, como el ciervo que al fin apaga su sed y está perfectamente satisfecho. Pero negadle su Señor, y su corazón jadea, su pecho palpita, todo él se estremece como uno a quien le falta el aire después de una carrera. Querido lector, ¿sabes tú lo que es esto por haberlo sentido personalmente? Es una dulce amargura. Después de haber vivido a la luz del amor del Señor, lo mejor es ser desgraciado hasta que lo poseemos, y jadear en su busca. La sed es una necesidad perpetua y no hay que olvidarla, y lo mismo es continuo el anhelo del corazón hacia Dios. Cuando es tan natural para nosotros anhelar a Dios como para un animal estar sediento, las cosas van bien en nuestra alma, por penosos que sean nuestros sentimientos. Aprendemos en este versículo que la intensidad de nuestro deseo puede hacerse valer ante Dios, y más aún porque hay promesas especiales para el que es importuno y ferviente. Versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios. Procura que tu corazón no repose en cualquiera de tus deberes, salvo que sea en Cristo. Deja todo deber, a menos que puedas hallar algo de Cristo en él, y no un puñado, sino una brazada, con el anciano Simeón. Lucas 2, 28. En realidad, debes tener relación con el cielo y comunión con Cristo, lo cual es llamado la presencia de Dios, o sea, el presentarte delante de él. Agustín decía que ya no le gustaban las elegantes frases y discursos de Tulio, al revés de antes, porque no podía hallar a Cristo en ellas, ni el alma con la gracia tiene interés en deberes vacíos. Las flores y adornos retóricos, expresiones sin impresiones al orar o predicar, no son pan verdadero, sino címbalos que retiñen del Dios vivo. Un Dios muerto es una farsa, odiamos una deidad monstruosa, pero el Dios vivo, la fuente perenne de vida y de luz y amor, es el deseo de nuestra alma. Cuando vendré, y me presentaré delante de Dios. El ver el rostro de Dios es una traducción más exacta del hebreo, pero las dos ideas pueden combinarse. Quiere ver a su Dios y ser visto por él, esto es digno de ser buscado. Un hombre inicuo nunca puede decir con sinceridad, cuando vendré, y me presentaré delante de Dios. Porque tendrá que hacerlo demasiado pronto, y antes de lo que quisiera, como los diablos que dijeron a Cristo que los atormentaba antes de su tiempo. Pregúntale a un ladrón si quiere aparecer ante el juez. La respuesta es segura. Preferiría que no hubiera jueces en absoluto.
Y así es con los hombres del mundo con respecto a Dios, más bien desean esconderse de Él. Si quieres que un niñito se contente con sus juguetes, no estará muy satisfecho y llorará pidiendo el pecho de su madre. Así, si un hombre sube al púlpito con frases adornadas y anécdotas preciosas, estas no contentarán al alma hambrienta. Necesita la leche sincera de la palabra con que alimentarse. Versículo 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. El poder llorar, y hacerlo con franqueza, es una prueba de sinceridad. Quizá es bueno para el corazón de este hombre. Como una válvula de seguridad, hay una pena seca que es mucho más terrible que las penas con lágrimas. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? El malvado sabe que la desgracia peor para nosotros sería perder el favor de Dios. Por ello su malicia diabólica les lleva a decir estas palabras. ¿Qué ha pasado a tu Dios del que tanto blasonabas y te creías feliz en él aunque no hubiera sido el Dios de nadie más excepto el tuyo? De ello podemos aprender la disposición del malvado. Es venenosa, y su interés es herir a un hombre con su religión. ¿Dónde está tu Dios? Así trató el diablo a la cabeza de la iglesia, nuestro bendito Salvador, cuando fue a tentarle. Si eres, Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4, 3. Viene con un sí, lo elabora para hacerle vacilar en su filiación. El diablo, como está apartado de Dios externamente, se ha vuelto un espíritu de división, trabaja para dividir incluso a Dios el Padre de su propio Hijo. Si eres el Hijo de Dios, así procura separar a los cristianos de su cabeza, Cristo. ¿Dónde está tu Dios? Este es su objetivo, poner división, si puede, entre su corazón y Dios, hacerle sentir celos de Dios como si él no le hubiera considerado. Tú has pasado por muchas cosas para servir a tu Dios. Mira cómo te trata él ahora a ti. ¿Dónde está tu Dios? Versículo 4. Derramo mi alma dentro de mí. La misma alma de oración se halla en el derramar el alma delante de Dios. De como yo iba con la multitud, y la conducía hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Qué degradación el suplantar el canto inteligente de toda la congregación por refinamientos insulsos y teatrales, cuartetos, coros y viento de fuelles y tubos. Lo mismo podríamos orar con maquinaria que alabarle con ella. El Dios de gracia se ha complacido en estimar como su gloria el que haya muchos mendigos pululando por la puerta hermosa de su templo, pidiendo limosna espiritual y corporal. Qué honor para nuestro Señor y propietario que estas multitudes de ocupantes acudan a su casa a pagar su arriendo de gracias y adoración por todo lo que están usando en esta vida. Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? El averiguar la causa de nuestra pena es con frecuencia la mejor cirugía para la misma. La ignorancia no es felicidad, en este caso es miseria. La niebla de la ignorancia aumenta nuestros motivos de alarma. Una visión clara hará ver que los monstruos son bagatelas. Pensad en esto los que sentís la pesadez de vuestra alma. Pensad en ello los que no la sentís, para que podáis sentirla. Sabed que hay una pena que obra arrepentimiento del que no hay que arrepentirse. Sabed que hay una pena que consume hasta la muerte. Recuerda que las lágrimas acompañaron a María Magdalena al cielo. Recuerda también que hubo lágrimas que no hicieron nada por Esaú lleno de pecado, porque, como en el martirio, no es la espada, el fuego ni lo que sufrimos lo que nos justifica, sino aquello por lo que sufrimos. Los inicuos oprimen a David, y el diablo le tienta. Con todo, él reprende a su propio corazón y nada más. David no reprende a Saúl ni a Absalón, sino que reprende y mira su propio corazón. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Aunque el diablo tienta y los malvados oprimen como instrumentos de castigo por el pecado, pese a todo, nosotros, con David, hemos de reprender a nuestro propio corazón. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Estás en tumulto. Una expresión aplicada al rugir el mar entumecido. Ver Isaías 17, 12, Jeremías 5, 22, 6, 23, 51, 55. Espera en Dios. La esperanza nunca produce más gozo que en la aflicción.
Es en la nube que lleva agua que el sol pinta los curiosos colores del arco iris. Hay dos gracias que Cristo usa especialmente para llenar el alma de gozo: la fe y la esperanza, porque estas dos aportan el vino sin escatimarlo. La fe dice al alma lo que Cristo ha hecho por ella, y así la consuela y conforta. La esperanza aviva al alma con la noticia de lo que Cristo hará. Las dos sacan sus recursos de un origen común, Cristo y su promesa. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Cuando se puede decir, aquel a quien Dios ama está enfermo, puede decirse también, esta enfermedad no es para muerte, y aunque sea la primera muerte, no será la segunda. ¿Quién habría pensado cuando Jonás se hallaba en el mar? Ver Jonás 3, que predicaría en Nínive. ¿Quién habría pensado cuando Nabucodonosor se hallaba en el bosque? Ver Daniel 4, que volvería a reinar en Babilonia. ¿Quién habría pensado cuando José fue vendido por sus hermanos que éstos le buscarían como siervos suyos? ¿Quién hubiera pensado cuando Job se rascaba sus llagas sentado sobre las cenizas de la basura, sus casas consumidas por el fuego, sus ganados robados y sus hijos muertos, que volvería a ser mucho más rico de lo que nunca fue? Así son las acciones de la misericordia divina, que hacen a los rectos exclamar cantando, el Señor ha triunfado gloriosamente. Éxodo 15, 21. No creas que baste acallar tu corazón para que no alterque con Dios, sino que no debes cesar hasta que le hayas colocado donde repose dulcemente en él. El santo David llegó hasta aquí, no solo reprendió a su alma por su desasosiego, sino que le encargó que confiara en Dios. Versículo 5:11. Lo que molesta a la pobre bestia no es el peso de la carga, sino las ataduras en sus lomos. Así, no es el peso de los males externos, sino el escozor interno de una conciencia amargada, no purificada ni curada por la fe, lo que aflige y turba a la pobre. El pájaro insensato, hallándose en una estancia con la puerta cerrada y los postigos cerrados, arremete contra la pared y las ventanas, magullándose y haciendo saltar sus plumas, en tanto que si esperara a que le abrieran la ventana podría partir sin herirse. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Cuando el Señor nos encierra y limita nuestra libertad durante un tiempo, queremos abrirnos paso por nuestra cuenta, usando todos los recursos de nuestro corazón para pasar por las paredes de su providencia, mientras que si esperáramos confiando en su promesa y nos sometiéramos a su disposición, podríamos soportar más fácilmente el encierro y, sin heridas, acabaríamos recobrando la libertad, porque Dios toma su decisión, y ¿quién puede cambiarla? Él hará que suceda lo que ha decretado sobre nosotros. Si quieres estar más seguro, pasa más tiempo reforzando tus evidencias del cielo que poniéndolas en duda. La gran falta de muchos cristianos es que pasan más tiempo haciendo preguntas que tratando de afianzar sus consuelos. A base de razonamientos acaban en la incredulidad, y dicen, Señor, ¿por qué debo creer? Versículo 6. Dios mío, asombrosa expresión. ¿Quién puede atreverse a decir al Creador de la tierra, la majestad de los cielos, Dios mío, un desterrado, un paria, un descarriado, un hombre abandonado, despreciado, un alma abatida y desasosegada? ¿Cómo se atreve? ¿Con qué derecho? Por el pacto, me acordaré, por tanto, de ti. Es sabio el almacenar en la memoria nuestras ocasiones especiales de conversación con el cielo. Podemos necesitarlas otro día cuando el Señor sea lento en devolvernos de entre los expulsados y nuestra alma se duela y tiemble. Oh valle de Acor no olvidado, tú eres una puerta de esperanza. Días hermosos, ahora desaparecidos, habéis dejado una luz detrás que alegra nuestras tinieblas presentes. Versículo 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Aquí ha unido dos fenómenos naturales terribles. Es un hecho bien conocido por la evidencia de viajeros que los chubascos en forma de tromba marina no son raros en la costa de Judea. Parece que son ocasionados por la acumulación de grandes masas de nubes, cuyas aguas se concentran en un punto para descender luego en una columna ingente, acompañada de un ruido ensordecedor. Ahora bien, la imagen concebida en la mente del salmista parece ser la de un inmenso torbellino que se precipita en el mar, ya agitado,
que aumenta el remolino y turbulencia de las olas. ¡Qué cuadro tan terrible! Especialmente si añadimos a él las ideas de un cielo nublado, tempestuoso, y el rugido del trueno sumado al tumulto. ¿Cuál sería la situación de un buque en medio de una tempestad así? Un diluvio cayendo desde arriba y alrededor el mar furioso, levantándose en tremendas oleadas, como un barco sin control, inerme, hundiéndose, a menos que escape por una intervención milagrosa. Pues bien, a una situación así compara David el estado de su alma cuando, sumergido bajo un mar de aflicciones, dice: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Qué vivo había de ser su sentimiento de angustia en aquella ocasión para hacer uso de una comparación así que expresa el terror más extremo. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, las olas del Atlántico sucediéndose incesantemente, trombas marinas que se acercan, y todo el océano en tumulto alrededor del nadador. La mayoría de los herederos del cielo pueden comprender la descripción, pues muchos han experimentado cosas semejantes. Esta es una experiencia profunda desconocida para los recién nacidos en la gracia, pero bastante común para los que viajan por las aguas profundas de la aflicción. Para estos sirve de consuelo el recordar que las olas y ondas son del Señor. Tus olas y tus ondas, dice David, todas han sido enviadas y dirigidas por él y realizan sus designios, y el Hijo de Dios, sabiéndolo, está resignado. Versículo 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia, no amanecerá ningún día sobre el heredero de la gracia, hallándole abandonado por completo por el Señor reina, y es un soberano que con autoridad ordena que la misericordia sea reservada para sus escogidos. Su expresión es notable, no dice simplemente que el Señor concederá, sino que ordenará su misericordia, como el don concedido es gracia, favor gratuito al que no es digno de él. Así la manera de concederlo es soberana, es dada por decreto, es un donativo regio, y si él manda la bendición, ¿quién impedirá su recepción? Y de noche, para decir la verdad, creo que la noche es el momento más dichoso para el hombre piadoso, y el más triste para el inicuo. Aunque hace uso de la noche para esconder su pecado, pese a todo teme a causa de aquello mismo en que consiste su seguridad, y mi oración al Dios de mi vida. Aquí podemos ver que la religión de David era una religión de oración tanto después de la liberación, como antes. El egoísta que dama en la tribulación habrá terminado con sus oraciones cuando haya terminado la tribulación. Con David era al revés. La liberación de la tribulación fortalecía su confianza en Dios, enardecía sus peticiones y le proporcionaba nuevos argumentos. Hay una gran necesidad de oración después de la liberación, porque el momento de la liberación es con frecuencia el de la tentación. El alma está jubilosa y afloja su vigilancia. Versículo 9. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Es lamentable que haya que amputar un miembro a un hombre, pero cuando sabemos que la operación es necesaria para salvar su vida, estamos contentos de saber que ha sido realizada con éxito. Incluso así, cuando está en marcha la prueba, el designio del Señor al enviarla se hace más fácil de llevar. Versículo 10. Diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Tal era la malicia de los enemigos de David que, habiendo pensado en esta cruel pregunta, se la repiten constantemente, sin duda para enloquecerle, y quizá lo habrían conseguido de no haber él recurrido a la oración y hacer de las persecuciones de sus enemigos un motivo de ruego a su Señor. David podía haberles dicho, ¿dónde están vuestros ojos? ¿Dónde está vuestra vista? Porque Dios no solo está en el cielo, sino en mí. Aunque David no podía presentarse en el santuario, el alma de David era un santuario para Dios, porque Dios no está atado a un santuario hecho de manos. Dios tiene dos santuarios, tiene dos cielos, el cielo de los cielos y el espíritu quebrantado. Las moscas en el campo, aunque sean pequeñas, pueden atormentar y enloquecer a un caballo de guerra. Por ello, David dice, hasta romperme los huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Versículo 11. Esperanza. La esperanza es como el sol, que cuando nos dirigimos hacia él proyecta la sombra de nuestra carga detrás.
espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La salud y la vida de tu gracia se hallan las dos, no en tu gracia, dice la fe, sino en Dios, el cual es tu Dios. Por tanto, viviré y alabaré a Dios. No es de extrañar que el cristiano débil esté abatido y triste cuando ve su rostro enfermo en algún otro espejo distinto de este. ¿Has visto brillar el sol en el mes de febrero, con el cielo azul, los setos a punto de brotar, las primaveras asomando la cabeza por la ribera del arroyo, y los pájaros jugueteando y cantando por entre los arbustos? ¿Has pensado que la primavera ya está aquí con su hermosura y sus fragancias suaves? Pero pasan unos días, vuelven las nubes, el aire es helado, los pájaros enmudecen y la nieve cubre el suelo, y dices que la primavera no va a venir nunca. Y así, algunas veces, el joven convertido ve que sus temores son quitados y los consuelos del Evangelio vertidos en su corazón, y la alabanza, la acción de gracias y un cántico nuevo brotan de su boca, y cree, erróneamente, que sus tribulaciones son cosa del pasado, pero pronto sus dudas reaparecen, sus consuelos menguan, le es quitada la luz y su espíritu está abrumado, y llega a la conclusión de que la salvación y todas sus bendiciones no son para él. Pero la primavera, aunque llegue tarde, por fin extenderá su manto de belleza y de luz. Salmo 43. Tema. A causa de la semejanza de la estructura de este salmo con el Salmo 42, se ha supuesto que es un fragmento separado por equivocación del cántico precedente, pero siempre es peligroso dejar cabida para teorías sobre errores en la escritura, y en este caso sería difícil mostrar motivos para esta admisión. Versículo 1. Júzgame, oh Dios, puedo reírme de las lucubraciones de la mente humana si sé que tú estás a mi lado, y defiende mi causa, líbrame de gente maligna. Cuando tratarnos con infieles, no es de extrañar que sean injustos, y por ello no se puede esperar que traten con justicia a su pueblo los que no son fieles a Dios, odian al rey y no pueden amar a sus súbditos. La opinión popular pesa para muchos, pero la opinión divina tiene mucho más peso para los que poseen la gracia. Una palabra de Dios pesa para él más que 100.000 discursos de los hombres. El que confía en Dios en todas las cosas, lleva un escudo de bronce en su brazo y las flechas de la calumnia, al tocarlo, caerán sin clavarse en él. Ahora bien, Dios no puede en justicia castigar dos veces, por lo tanto, habiendo sido herido Cristo, los creyentes han de ser curados. Isaías 53. A los creyentes se les ha imputado la justicia de Dios, 2 Corintios 5. Por ello, Dios tiene que tratarlos como trata con su propia justicia. Líbrame de gente maligna, y del hombre engañoso e inicuo. El engaño y la justicia van juntos. El que halaga no teme calumniar. De estos dos demonios nadie puede librarnos sino Dios. Versículo 2. Porque me has desechado. Hay muchas razones por las cuales Dios podría habernos desechado, pero ninguna razón prevalecerá para que lo haga. Él no desecha a su pueblo, aunque por un tiempo los trata como si los hubiera desechado. Aprende de esta pregunta que es bueno inquirir en las cosas oscuras, pero hemos de inquirir de Dios, no de nuestros temores. El que es el autor de una prueba misteriosa es el que mejor puede explicárnosla. La incredulidad ciega hierra sin fallo, y contempla la obra de Dios en vano. Dios es su propio intérprete y Él la explicará de modo claro. Versículo 3. Envía tu luz, el día que comas de ella, ciertamente morirás. Adán comió, y en aquel mismo día quedó sometido al pecado y a la muerte. Esta fue la verdad ejecutando el juicio, pero surgió la luz de las tinieblas. Los rayos de la misericordia templaron la nube espesa. La promesa del gran libertador fue pronunciada, y la fidelidad quedó alistada del lado de la gracia y pasó a ocuparse en concederla. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. A partir de entonces, todas las almas humildes y confiadas las han contemplado unidas y han hecho de su unión la base de su confianza y su gozo. Estas me guiarán, que esta sea la estrella que me guíe al descanso.
Que estos sean los guías alpinos que me conduzcan sobre las montañas y los precipicios de las moradas de gracia, me conducirán a tu santo monte, y a tus moradas. No buscamos luz para pecar ni verdad para ser ensalzados por ella, sino para que sean los guías prácticos para una comunión más íntima con Dios. Versículo 4. Entraré al altar de Dios. Hacia este altar han convergido desde la eternidad todos los rayos de la luz del favor y la gracia divinos, y la verdad y la santidad divinas, y desde este punto brillan sobre el alma y el corazón del penitente pobre y alejado, atrayéndole al altar en que pueda encontrar a su Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. No era en el altar como tal que se interesaba el salmista, no creía en el paganismo de los rituales, su alma deseaba comunión espiritual, comunión con Dios mismo en la realidad. ¿Qué son los ritos del culto a menos que el Señor esté en ellos? ¿Qué son verdaderamente sino cáscaras vacías? Versículo 5. Espera en Dios. El lema del mundo es pájaro en mano. Dame hoy, y mañana veremos. Pero la palabra de los creyentes es, mis esperanzas son mejores que las posesiones presentes. Salmo 44. Título, al músico principal, masquil de los hijos de Coré. El título es similar al del Salmo 42, y aunque esto no es prueba de que sea por el mismo autor, lo hace muy probable. No hay que buscar otro escritor para ninguno de los salmos cuando David es suficiente, y por tanto nos resistimos a adscribir este canto sagrado a otro que no sea el gran salmista, por más que no sepamos a qué período de su vida pueda corresponder. Las últimas líneas presentan mucha semejanza con los famosos versos de Milton sobre la matanza de protestantes entre las montañas de Piamonte. San Ambrosio observa que en salmos anteriores hemos visto una profecía de la pasión, resurrección y ascensión de Cristo, y de la venida del Espíritu Santo, y que aquí se nos enseña que hemos de estar preparados para luchar y sufrir para que aquellas cosas nos sean provechosas. La voluntad humana debe obrar conjuntamente con la gracia divina. Versículo 1. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. El oír con los oídos nos afecta de modo más sensible que el leer con los ojos. Debemos tener esto en cuenta y aprovechar toda oportunidad posible para proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de viva voz, puesto que es el modo de comunicación más efectivo. Nuestros padres nos han contado, cuando los padres tienen la lengua trabada para hablar religiosamente a sus hijos, ¿es necesario extrañarnos de que los corazones de los hijos queden trabados por el pecado? La conversación religiosa no tiene por qué ser aburrida. En realidad no puede serlo, como en este caso, si trata más de hechos que de opiniones. La obra que hiciste, ¿por qué solo la obra en singular, cuando hay tantas, innumerables, liberaciones que han sido obradas por él, desde el pasaje del Mar Rojo a la destrucción de los 185.000 en el campo de los asirios? Porque todo esto no son más que tipos de la gran obra que procede de la mano del Señor, en que Satanás es vencido, la muerte destruida y el reino de los cielos abierto a todos los creyentes, en tanto que los cánticos de otras naciones exaltan el heroísmo de sus antepasados, los cánticos de Israel celebran las obras de Dios. Versículo 2. Tú con tu mano echaste las naciones, y los plantaste a ellos. Qué hermosa es la misericordia cuando se halla al lado de la justicia, los rayos esplendorosos de la estrella de la gracia en medio de la noche de la ira. Es un pensamiento solemne el de que la grandeza del amor divino tenga su contrapartida en la grandeza de su indignación. Versículo 3. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada. El pasaje se puede considerar como una hermosa parábola de la obra de la salvación. Los hombres no son salvados sin oración, arrepentimiento, pero ninguna de estas cosas salva al hombre. La salvación es totalmente del Señor. Canaán no fue conquistada sin los ejércitos de Israel, pero es también cierto que no fue conquistada por ellos. El Señor fue el conquistador, y el pueblo no fue sino un instrumento en sus manos. Versículo 5. Contigo embestíamos a nuestros enemigos, en tu nombre hollábamos a nuestros adversarios. Observa bien que todas las conquistas de estos creyentes se dice que fueron hechas por ti, en tu nombre. No olvidemos esto nunca.
para que no emprendamos una campaña por nuestra cuenta y fallemos ignominiosamente. Por otra parte, no caigamos en el pecado igualmente peligroso de la desconfianza, porque el Señor puede poner al más débil de nosotros a la altura de las circunstancias. Versículo 6. No estaba mi confianza en mi arco, ni mi espada me hizo vencedor. Brazo de carne, ¿cómo te atreves a confiar en ti? ¿Cómo me atrevo a acarrear sobre mí la maldición de los que confían en el hombre? Cuánta menos confianza tenemos en nosotros mismos o en cualquier otro, aparte de Dios, más evidencia tenemos de la sinceridad de nuestra fe en Dios. Versículo 8. En Dios nos gloriábamos todo el día. Qué bendito gloriarse es este. Es el único gloriarse que es aceptable. Todo maná producía gusanos y hedías y se dejaba, excepto el que era colocado delante del Señor, y todo gloriarse es aborrecible excepto el gloriarse en el Señor, que es elogioso y agradable. Versículo 11. Nos has esparcido entre las naciones. Todo esto es adscrito al Señor como permitido por Él, y aún designado por su decreto. Es apropiado seguir nuestras penas hasta la mano de Dios, porque sin duda vienen de allí. Versículo 12. Has vendido a tu pueblo de balde. Refiriéndose al sitio de Jerusalén por Tito, Eusebio dice, muchos fueron vendidos por poca cantidad, había muchos para vender, pero pocos para comprar. Versículo 13. Por escarnio y por burla de los que nos rodean, el ser un escarnio de fuertes y débiles, superiores, iguales e inferiores es difícil de sobrellevar, los dientes del escarnio penetran hasta los huesos. Versículo 14. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todas al vernos menean la cabeza, el mundo no conoce su nobleza y no tiene vista para la verdadera excelencia. Halló una cruz para el maestro y no se puede esperar que conceda coronas a sus discípulos. Versículo 17. Todo esto nos ha sobrevenido, y no nos habíamos olvidado de ti, cuando en medio de nuestras aflicciones podemos mantenernos adheridos a Dios en obediencia amorosa. Las cosas van bien, la verdadera fidelidad puede resistir un trato duro. Los que siguen a Dios por lo que sacan de ello, van a dejarle cuando se agita la persecución, pero no el creyente sincero. Este no olvidará a su Dios aunque venga lo peor de lo peor. Eusebio, narrando las crueldades infligidas por el tirano oriental Maximino a los cristianos, dice, prevaleció contra toda clase de personas, con la excepción de los cristianos, que despreciaban la muerte y despreciaban su tiranía. Los hombres sufrieron ser quemados, decapitados, crucificados, ser devorados por fieras, ahogados en el mar, tullidos y asados sus miembros, ensangrentados, que les sacaran los ojos y magullaran todo el cuerpo, además, hambre y cárceles, en una palabra, sufrieron toda clase de tormento por el servicio de Dios, antes que abandonar la adoración a Dios y abrazar el culto a los ídolos. Las mujeres, asimismo, no fueron inferiores a los hombres en el poder de la palabra de Dios, y se revistieron de valor, por lo que algunas sufrieron las torturas con los hombres y alcanzaron las mismas cumbres de valor. Versículo 17 al 19. Ni la persecución de los hombres ni la mano disciplinante de Dios hacían ceder a los santos de antaño. Los creyentes se asemejan a la luna en que ésta surge del eclipse al seguir en movimiento, y no cesa de brillar porque los perros ladren al verla. ¿Cesaremos en nuestra profesión porque otros no cesan en su persecución? Versículo 18. No se ha vuelto atrás nuestro corazón. La piedad sincera ha pasado a ser un motivo de ridículo para el ingenio fanfarrón de este mundo ateo que se pavonea. Nuestro entendimiento y nuestra mente son idénticos a lo que eran en un día de verano. Por más que ahora nos hallemos en medio de una borrasca de invierno, aunque ahora nos veamos afligidos, zarandeados, fracturados y perseguidos, a pesar de ello nuestro corazón no se ha echado atrás, nuestra mente, voluntad, afectos y conciencia, nuestra alma toda, es la misma hoy que antes. Versículo 19. Para que nos quebrantases en el lugar de chacales, el mantenerse fiel a un Dios que nos disciplina, aun cuando los golpes desbaratan nuestros goces y los esparcen, es ser tales que el Señor se deleita en nosotros. Es mejor ser quebrantado por Dios que separado de Dios.
Versículo 20. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, esto sería el primer paso hacia la apostasía. Los hombres primero olvidan lo verdadero, y luego adoran lo falso. Versículo 21. Porque Él conoce los secretos del corazón. Un hombre piadoso no se atreve a pecar secretamente. Sabe que Dios ve en secreto. Como Dios no puede ser engañado por nuestra sutileza, tampoco puede ser puesto a un lado con nuestro sigilo. Versículo 22. Pero por tu causa nos matan cada día, corremos por el bosque y nos cazan con perros, se nos llevan atados de pies y manos como corderos que no abren su boca, nos acusan de ser personas sediciosas y herejes, somos llevados como ovejas al matadero, muchos están oprimidos y amarrados, y su cuerpo desfallece, algunos se han desmoronado por el sufrimiento y mueren sin culpa alguna. Aquí vemos la paciencia de los santos sobre la tierra, y hemos de ser probados por el sufrimiento aquí. A los fieles les han colgado de árboles, estrangulado, descuartizado, ahogado abierta y secretamente. No solo los hombres, sino también las mujeres y doncellas han dado testimonio de la verdad, que Jesucristo es la verdad y el único camino a la vida eterna. De un martirologio de las iglesias de Cristo, comúnmente llamadas bautistas. Somos contados como ovejas para el matadero, de Piamonte y Smithfield, de la matanza de San Bartolomé y las persecuciones de Claverhouse. Esta apelación asciende a los cielos, en tanto que las almas bajo el altar siguen clamando venganza. No siempre clamará la iglesia de esta manera, porque su oprobio será recompensado, y su triunfo es seguro. Versículo 23. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Y Salmo 121, 4. He aquí, no dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Si Dios no está durmiendo, ¿por qué la iglesia le llama tantas veces para que se despierte? Si ha de ser despertado del sueño, porque dice el salmista que nunca duerme. ¿No vemos aquí una contradicción? Respuesta: una cosa es que la iglesia afligida clame en el ardor de sus sufrimientos, y otra lo que el Espíritu de la verdad dice para el consuelo de los santos. Lo mejor que pueden hacer los santos y mártires durante la tormenta es ir a Dios, como hizo Pedro en el mar, cuando Cristo dormía a la popa de la barca, con tanta insistencia en la oración como si el Señor no sintiera más su agonía que Jonás la angustia de los marineros a punto de perecer en el mar agitado, hasta que le dijeron: ¿qué haces aquí, dormilón? Despiértate. Los santos tienen tanta familiaridad con Dios en la oración que parece como si Él estuviera al lado de su cama. No nos deseches para siempre. Al pensar lo que los santos han sufrido de sus altivos enemigos, nos unimos con el bardo del paraíso a la voz del clamor del mártir. Venga, oh Señor, a tus santos diezmados, sus huesos esparcidos por los Alpes, los que guardaron pura la fe antigua, cuando nuestros antepasados adoraban leños y piedras. Sí, no los olvides, porque en tu libro se hallan registrados sus gemidos, y eran tus ovejas.